16 años de experiencia en el tema de sustancias químicas y los últimos años con temas relacionados en cannabis y al acceso seguro e informado al uso medicinal y científico de este estupefaciente. Yo les voy bueno, nosotros hay una situación aquí, es que nosotros estamos en compañía de nuestra empresa Say Green Consulting. A través de la empresa prestamos servicios claramente de acompañamiento en licenciamiento y en procesos de asesoramiento y consultorías relacionadas con sustancias químicas, con todo el trámite de estas sustancias que son utilizadas en el procesamiento de estupefacientes, con temas del certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes y todo lo que compete al control de cannabis. Entonces, pues bueno, la idea de hoy es mostrarles un poco el trabajo que se ha venido haciendo en cuanto al control de cannabis, la trayectoria que se ha visto desde el momento en que empezó en su control. Entonces le voy a dar la palabra a mi compañero Eduardo para que él continúe y pues vamos trabajando en un orden determinado. Voy a hacer la presentación del slide para, espérenme, ya les... Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos. Sí, Eduardo, te escuchamos. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Eduardo López Navarrete. Como ya lo hicieron la presentación ustedes, Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Colombia con maestría en Ciencias Microbiología. Primero agradecer a la asociación por invitarnos a dar esta charla. El principal objetivo de nosotros es primero que todo dar a conocer cómo está el sector del cannabis en este momento, generalidades y demás. Y pues obviamente de la mano de la empresa CIA Consulting, digamos que invitarlos a que se unan al proceso y que pueden contar con nosotros para todo el asesoramiento legal y técnico en todo el proceso del cannabis medicinal en Colombia. Bueno, empezamos con la charla. Esta charla va a tener 5 puntos en su contenido. Primero vamos a hacer una breve historia y generalidades del cannabis medicinal en el mundo y en Colombia. Pasaremos a profundizar la regulación del cannabis en Colombia, todo el marco regulatorio, la ley 1787 y el decreto 613 y todo lo concerniente a las resoluciones de fabricación de derivados. Pasaremos a una revisión general de todo el proceso productivo del cannabis. Seguiremos con un panorama y retos en el sector actual del cannabis en Colombia y por último pues damos paso a preguntas e inquietudes de ustedes. Siguiente, por favor. En la historia, para empezar con la historia del cannabis, se tienen indicios por jeroglíficos, tejidos, historiadores y demás, que hacia el siglo V ya se hacían los primeros usos del cannabis, tanto recreativos como medicinal, en la combustión de la hoja de cannabis. Para diferentes tratamientos de la salud y también en procesos espirituales, de meditación y de relajación, en Asia, Egipto y en Europa. Ya para la Edad Media, en Inglaterra se empezó a ver el cultivo de cáñamo en Inglaterra para aliviar el dolor y otras dolencias. En los países islámicos se tuvo gran uso del cannabis medicinal. De allí sale la palabra hachís, que en árabe significa hierba, y se empezó a utilizar en tratamientos de enfermedades un poco más complejas como epilepsia, estimular el apetito en los niños y en las mujeres y como potenciador sexual.
pero aquí ya vemos que empieza a haber como una especie de prohibición. Se tenía la idea que el cannabis tenía efectos perniciosos, esto debilitaba la mente y podría llevar a la muerte del consumidor. Siguiente, por favor. Ya para el siglo XXI se populariza, para el siglo XIX, perdón, se populariza el cultivo y uso en Gran Bretaña. Esto debido a que Gran Bretaña tenía muchas colonias, tanto en India como en la parte de India y Asia, como en África. Trajeron el uso de la mata a Gran Bretaña y se popularizó el cultivo y el tratamiento para enfermedades ya más complejas como la rabia, el reumatismo, la epilepsia y los tétanos. Pero entonces ahí ya se empieza a evidenciar que a grandes concentraciones el cannabis aparecen los efectos psicotóxicos de la planta. La expedición de Napoleón a Egipto y la vuelta a su territorio ayuda a que haya una mayor difusión por Europa y ¿por qué? Porque los soldados lo utilizaban para descansar, para aumentar su descanso, para relajarse después de las grandes batallas, y todo esto, toda esta difusión de Francia hacia otros países, empieza a dar la influencia del cannabis, la influencia cultural, más que todo en literatura y en artes. Ya hacia la segunda parte del siglo XIX, se disminuye su uso terapéutico por la aparición de otros compuestos como la morfina, la heroína, analgésicos como la aspirina y otros barbitúricos. Siguiente. Ya para el siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, se aumenta su consumo y en 1923 el Comité Consultivo para el Tráfico de Opio y otras drogas incluye el cannabis para hacer la fiscalización y control de esta sustancia. Y de la mano, en 1925, Estados Unidos empieza con la prohibición del consumo de cannabis mediante la ley Harrison, con la idea de que la marihuana produce enfermedades mentales y fomenta la violencia y la criminalidad. Digamos que ese proceso de criminalización se da más o menos hasta la década de los 60, cuando en la Convención de Estupefacientes hay dos cambios drásticos en el tratamiento del cannabis. Primero, el consumidor ya no se trata como un delincuente, sino como un enfermo que necesita un tratamiento. Y se clasifican las drogas de acuerdo a su peligrosidad en 4 grandes listas, quedando el cannabis en la lista número 1. Elizabeth más adelante les explicará por qué quedó en esta lista. En la década siguiente, uno de los primeros en legalizar el consumo es Países Bajos, en sitios específicos que los llaman coffee shops, que creo que es generalizado tenerlos en cuenta, estas cafeterías en los Países Bajos donde se puede ir a consumir. Ya para el 1988, en la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, se da la libertad para que cada país tenga su propio marco legal sobre el cultivo y consumo del cannabis. Siguiente, por favor. En la actualidad, pues todas estas prohibiciones lo que hicieron fue aumentar el narcotráfico y se abre la puerta para la legalización. En América, el pionero fue Uruguay en legalizar el uso recreativo y medicinal en el 2013. Siguieron diferentes países de Latinoamérica, Ecuador y Perú están en el proceso de legalización, Colombia en el 2016, Bolivia desde hace mucho tiempo no tenía la penalización, Argentina va en el mismo sentido, Paraguay también va en el mismo sentido. Pues Norteamérica, Canadá y Estados Unidos tienen legalizado el uso recreativo en Canadá y el uso medicinal en 30 estados de Estados Unidos y en 11 el uso recreativo.
En Europa, Holanda, como ya lo mencioné, fue el pionero, está legalizado el consumo en los coffee shops, pero está prohibido el cultivo. Entonces, el gran problema que tienen ellos es que necesitan importar el cannabis. Eso es una ventaja y es un nicho de mercado para Colombia, y no pueden tener más de 500 gramos como stock en sus tiendas. España es otro de los países de Europa que hay que resaltar porque tiene permitido el consumo, pero es delito el tráfico y la venta. Y en República Checa está legalizado el uso medicinal, el cultivo de solo 5 plantas y 15 gramos de porte por individuo. En Asia hay una particularidad: China tiene el cannabis, pero no es ilegal el cultivo. Entonces son uno de los grandes productores de cáñamo y lo exportan a diferentes partes del mundo. Tailandia lo uso medicinal en el 2018 y es una de las grandes potencias en plantaciones y en centros de investigación de cáñamo con diferentes patentes. En Japón el CBD es legal, los productos a base de cannabis son legales, pero la posesión puede tener condenas de hasta 5 años. Dos hitos importantes que hay que resaltar el año pasado es en diciembre, el 2 de diciembre, la ONU aprobó eliminar la planta como estupefaciente peligroso y la eliminó de la lista 1. Y en Estados Unidos, el día de las elecciones, también otros 4 países se sumaron a legalizar el uso medicinal, quedando en 34 estados, no países. Y se dio el primer paso de un proyecto de ley para legalizar para despenalizar el uso de marihuana a nivel federal, es decir, en todo el país. En la Cámara de Representantes falta que pase en el Senado, que es de control republicano. Vamos a ver si pasa. Ya como tal en Colombia, y no yéndonos tan atrás como en el mundo, vámonos al siglo anterior, en el 25, después de cultivos que se habían venido manejando, digamos que a pequeña escala, pero entonces ya se conoce a gran escala de cultivos de marihuana que eran consumidos por los marineros y por estibadores en los puertos. En la década siguiente, ya hacia finales de la década de los 30, el gobierno prohíbe el cultivo de marihuana y ordena la destrucción de las plantas, y ya se trata al poseedor como traficante. En la década siguiente se crea la ley Consuegra, que ya penaliza como tal la venta y el consumo como delitos de salud pública. En la década del 50 empieza la exportación como tal de lo que se cultivaba aquí en Colombia, y la salida más que todo es a países del Caribe y Estados Unidos por la Sierra Nevada de Santa Marta. Y toda esta penalización y todo este crecimiento llega a su bonanza, que se le llama la bonanza marimbera, entre el 84 y el 85, que es la mayor actividad de tráfico de Estados Unidos. Un año después se crea la ley 30, que es la penalización más fuerte de la marihuana mediante el Estatuto Nacional de Estupefacientes. Y todo esto empieza a generar un aumento en el tráfico, y se genera la discusión hasta que en 2012 se crea la ley 1566 para garantizar que las personas que consumen sustancias psicoactivas sean tratadas como enfermos y que las drogas se cataloguen como un problema de salud pública. Hasta que en el año 2016, mediante la ley 1787, se implementa el marco regulatorio del uso del cannabis, y este mismo año el INVIMA aprueba el primer medicamento a base de cannabis, el Sativex, que es utilizado para la relajación y para el mejoramiento del movimiento muscular en pacientes con esclerosis múltiple. En 2017 sale el decreto 613 que reglamenta la ley anterior, y esperamos que en este año, el 2021, salgan modificaciones al decreto que acabé de mencionar, con propuestas del sector, de empresas del sector y del sector político. Dos hitos que tenemos en toda la historia de Colombia es primero, en el mundo, es primero la etapa de la prohibición, que busca criminalizar el porte y el consumo, pero esto, como lo mencioné, es el detonante del negocio del narcotráfico.
Y entonces lo que se hace es cambiar el chip y buscar una regulación del cannabis para tener control sobre el cultivo, la producción y el consumo. Y llegamos a este punto. En este punto que es, en la actualidad Colombia es el líder en Latinoamérica de la industria del cannabis. Esto ha traído mayor inversión extranjera, aproximadamente unos $500 millones en estos 4 años, y lo que se pretende que se puedan lograr exportaciones entre mínimo 3.000 y 3.000 en adelante hasta $17.000 millones. Esto quiere decir entre unas 50 a 56 toneladas al año mínimo. ¿Por qué somos pioneros? Por el marco regulatorio que es bastante completo y robusto. Colombia, por su posición geográfica, sus condiciones ambientales, aumenta la productividad por unos menores costos de producción. Podemos alcanzar cosechas, hasta 4 cosechas al año. Hay mano de obra calificada muy buena y bastante. El país tiene experiencia portuaria debido a la gran historia de exportaciones de sus commodities, petróleo, flores y café. Y al ser tener un marco regulatorio tan robusto, fuimos de los primeros países en que se les otorgó cupo para cannabis psicoactivo a nivel mundial. En la actualidad más o menos hay un poco más de 160 empresas en el sector dedicadas al cannabis medicinal. Están ubicadas en aproximadamente 11 departamentos y 32 municipios del país y se han autorizado licencias en todas las modalidades que se decretaron en el marco legal. Para hablar un poquito de lo que ha pasado en el último año con la pandemia, hubo una fuerte caída de los precios internacionales del CBD, uno de los principales cannabinoides, porque con el aislamiento y demás se acumularon existencias en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, lo que hizo acelerar una caída de los precios, pero paradójicamente aumentaron los precios del THC, el cannabinoide psicoactivo. ¿Por qué? Porque aumentó el consumo, porque las personas empezaron a tener episodios de ansiedad debido al aislamiento y al encierro. Esta es, digamos que, una breve introducción de historia y de cómo está actualmente el panorama, y seguimos con la regulación del cannabis, que va a estar a cargo de la ingeniera Elizabeth Rodríguez. Ok, muy bien. Entonces seguimos aquí con la presentación. ¿La están viendo? Sí, perfecto. Sí, Muy bien. Muy bien. Bueno, ya hablando de temas de regulación, sabemos que el tiempo realmente es muy corto, pues para ahondar en el tema de la regulación, que sí es bastante detallada, es bien amplia. Sin embargo, pues voy a tratar de ser lo más general posible. Igual cualquier inquietud estamos pues dispuestos a atenderla. Como ya Eduardo lo mencionó, en el 61 se da la Convención Única sobre Estupefacientes, el cual es el primer tratado internacional sobre drogas, ¿sí? A través del Comité de Drogas se da. Allí por primera vez se define la palabra estupefaciente como cualquier sustancia de la lista 1, en la que se incluyen sustancias adictivas como cocaína, heroína, opio, y el cannabis. Y en la lista 2 son otras sustancias, pues que son adictivas, son menos fuertes. Allí mismo se reconoce que el uso médico de los estupefacientes son de gran importancia, que pueden llegar a disminuir el dolor, a reducirlo, inclusive a eliminarlo. Todos los países firmantes de esta convención deben adoptar medidas que garanticen su uso para ese fin. Y adicionalmente, y por primera vez, se prohíbe la producción, la fabricación y, bueno, estas actividades, posesión y uso de estupefacientes. Colombia, luego de Argentina, Perú, México, ratifica en 1975 esta convención. Sabemos que la reglamentación del cannabis en Colombia dio sus primeros pasos con esta ley, la ley 30 del 86, hace un poco más de 30 años, con la cual se adoptó el Estatuto de Estupefacientes.
allí en su artículo tercero específicamente se habla de la producción, fabricación, exportación y estas actividades, lo mismo que el cultivo de las plantas de cuales estos se producen, en este caso pues aplicaría para el tema del cannabis, se limitarían a fines médicos y científicos. Luego, a través de la resolución 1478 del Ministerio de Salud en el 2006, expide normas para determinar ya claramente cuál es el control que se debe hacer, el seguimiento, la vigilancia sobre estas actividades, sobre otras que incluye también la dispensación, la síntesis, el procesamiento, la venta, la destrucción y uso de sustancias sometidas a fiscalización, como el cannabis, como medicamento o como cualquier otro producto que las contenga. Debido a la problemática del narcotráfico en Colombia, solo hasta el 2015 se expide el decreto 2467, que permitió reglamentar por fin el proceso de cannabis. Y se logra allí otorgar primeras licencias, pero exclusivamente para fabricación y producción. Allí no se habla aún del tema del cultivo. ¿Sí? Allí se emiten estas licencias, digamos que uniéndose, el gobierno uniéndose a un grupo de países pioneros en el tema, y emite algunas licencias a 6 empresas específicamente de tipo internacional y otras de tipo nacional. Ya y debido al auge que ha tenido la industria del cannabis medicinal en el año 2016, se da la ley 1787. Sí, allí se deroga con esta se deroga el marco legal que ha venido y se establece un marco regulatorio del uso del cannabis y de todos sus derivados. Se establecieron en esta ley 1787 todos los lineamientos para otorgar las licencias de semillas, de cultivo, de fabricación, así como procesos de comercio exterior, de distribución nacional, y se definen los órganos nacionales que van a estar encargados o en cabeza de ejecutar todos estos lineamientos. De esta manera se reglamenta sale el decreto 613, al cual reglamenta esta ley, indicando que estas actividades para el uso de semillas, de plantas de cannabis y de sus derivados, sean exclusivamente para fines medicinales y científicos, así de los productos que los contienen. Aplica el decreto allí, este decreto sale y se aplica específicamente a las personas naturales jurídicas de nacionalidad colombiana, de nacionalidad colombiana o extranjera con domicilio en el país, ¿sí? Estas licencias tienen una vigencia de 5 años, con una posibilidad de ser renovadas, en este caso pues recertificadas, que viene siendo lo mismo. Y hay para personas naturales extranjeras que presenten su visa dentro del proceso de licenciamiento y esta licencia esta visa tenga una vigencia menor a 5 años, la licencia va a salir por ese mismo periodo. Es claro que las licencias no se emiten en predios, no se otorgan a predios que estén ubicados en zonas protegidas o en parques nacionales. ¿Sí? Se debe aportar dentro de los requisitos para la obtención de la licencia una declaración juramentada por parte de la persona que solicita, especificando o sí, jurando de alguna manera que pues que su predio no se encuentra en ninguna de estas condiciones.
En cuanto a las actividades que se vayan a desarrollar dentro de un predio que esté o que tenga cultivos ilícitos, en este caso cannabis, debe ser completamente erradicado todo este cannabis para poder solicitar la licencia. Quienes deseen lo pueden hacer pues en el marco del programa de sustitución de cultivos ilícitos. El autocultivo no requiere licencia de cultivo de plantas ni se encuentra sometido al sistema de asignación de cupos siempre y cuando la persona maneje un número no superior a 20 plantas. Esto lo dice claramente el decreto. Los tipos de licencia, bueno, dentro de los tipos de licencia tenemos 4 tipos de licencia, 3 son emitidos por el Ministerio de Justicia, uno es emitido hasta octubre, noviembre del 2019, que se da la ley 2106, es emitida por el Ministerio de Salud. Luego de esta ley, la licencia de fabricación de derivados es emitida por el INVIMA, ¿sí? Bajo toda la normatividad que ya ha sido establecida. La licencia de cultivo de plantas de cannabis psicoactivo, no psicoactivo y de uso de semillas sigue siendo emitida por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Hay que aclarar aquí en este punto que ninguna autoridad diferente a estas emite o licencia o emite licencias a los usuarios, únicamente el Ministerio de Justicia y el INVIMA en este caso. Las modalidades, bueno, a mí me gustaría realmente ahondar muy detalladamente sobre las modalidades, pero bueno, voy a hablar muy específicamente, muy generalmente sobre cuáles son las modalidades que aplican para cada licencia. Para la licencia de uso de semillas para siembra se manejan 2 modalidades, que es la comercialización, entrega y los fines científicos. Tanto para la licencia de uso de semillas como para las de cultivo y de fabricación, los fines científicos aplican exactamente igual. Deben aportarse en un proyecto de investigación que, digamos, cuya persona o quien vaya a realizar este proyecto, en su objeto social se determine el desarrollo de proyectos de investigación. Ese es uno de los requisitos claros. Se deben obtener los registros ante el ICA, los registros de productor de semilla seleccionada, el registro de importador si así lo aplica, el de exportador, los de pruebas de evaluación agronómica, inclusive los de fitomejoramiento si así los necesitan, si así se requieren, deben poseer esos registros para poder llevar a cabo todo el proceso que continúa. Hay un punto muy importante aquí en la licencia de uso de semillas, es si la posesión de esas semillas para siembra implica la actividad de cultivo, el interesado solamente deberá poseer la licencia de cultivo y no la licencia de uso de semillas, ya que aquí solamente aplica para comercializar o entregar a quien corresponda. En la licencia de cultivo de plantas de cannabis no psicoactivo se clasifica o se define como no psicoactivo aquella planta que tiene un porcentaje menor al 1% de THC, que es el tetrahidrocannabinol, el componente mayor psicoactivo que contiene la planta. Las modalidades de esta licencia son 6 y específicamente yo quiero tocar el tema de almacenamiento y disposición final. Si la persona que requiera llevar a cabo el proceso de almacenamiento y disposición final para una tercera persona, la debe solicitar e incluirla dentro de su licencia, pero si es para su propio uso, no necesita incluirla. Ya se sobreentiende que dentro de todo el proceso del almacenamiento y la disposición hace parte de él. Para esta licencia no se requiere cupos, no requiere plan de cultivo y no requiere protocolo de seguridad, que son de alguna manera requisitos indispensables en todo este proceso. Esto por ahora, como lo decía Eduardo hace un momento, se espera que para el 2021 por fin salga la modificación de ese decreto, del decreto 613, y en estas modificaciones se incluye todos estos cambios para la licencia de no psicoactivo, lo cual se pretende llevar a cabo de la misma manera que el psicoactivo. En la licencia de cultivo de plantas de cannabis psicoactivo, lo contrario del no psicoactivo, esta proporción debe ser mayor al 1% de THC para considerarse psicoactivo. Aquí tenemos 6 modalidades también, igual aplica para fines científicos lo que ya mencioné, lo de almacenamiento y disposición final. Si ustedes se dan cuenta, en la diapositiva anterior
Allí vemos que la producción de grano y de semilla para siembra es una sola modalidad. Aquí en psicoactivo aparecen discriminadas. ¿Por qué? Precisamente por el componente psicoactivo que puede generarse en la producción de grano y en la producción de la semilla como tal. Para esta licencia se requiere un protocolo de seguridad y un plan de cultivo. Ese plan de cultivo debe estar muy bien detallado, deben ser detalladas la cantidad de semillas que se van a utilizar digamos, el metraje del predio que se posea. Se debe indicar claramente la densidad del cultivo. Debe ser una especie de balance que lo que yo voy a sembrar me permita a mí obtener lo que yo necesito. Ese plan de cultivo debe estar muy bien detallado porque en el ministerio allí las personas que revisan este tema le ponen muy bien los ojos al plan de cultivo. Tanto para esta licencia de psicoactivo como para la licencia de fabricación se requieren cupos. ¿Qué son los cupos? En este caso de cultivo, los cupos que aplican aquí son el número de plantas máximas que puede una persona sembrar. Esos cupos los asigna el grupo técnico de cupos. La licencia de fabricación de derivados, bueno, tenemos 3 modalidades, ya mencioné la investigación científica que aplica para fines científicos igual que la anterior, el uso nacional debe estar muy bien justificado, al igual que la exportación debe tenerse sus respectivas, sus respectivos justificación de clientes para que la licencia pueda otorgarse. Quienes tengan la licencia de fabricación de derivados no necesitan, o más bien, quienes posean la licencia de fabricación de derivados quedan inscritos de oficio ante el fondo, no necesitan hacer ningún trámite ante el Fondo Nacional de Estupefacientes para inscribirse. Requiere igualmente solicitar cupos, como lo había mencionado, pero estos cupos ya son referenciados en gramos o en kilogramos de flor seca para ingresar al proceso de fabricación. El grupo técnico de cupos, ¿quién es? Es un grupo que está conformado por 5 entidades, cuyo el grupo es precedido por el Ministerio de Salud y hace de Secretaría Técnica el Fondo Nacional de Estupefacientes. Quienes requieran solicitar cupos de fabricación lo deberán hacer dirigirlo al grupo técnico de cupos, pero radicarlo ante el Ministerio de Salud y Protección Social. Igual sucede con la solicitud de cupos de cultivo. Quienes requieran solicitar el cupo de cultivo lo deberá enviar al grupo técnico de cupos, pero radicarlo ante el Ministerio de Justicia del Derecho. El grupo técnico de cupos tiene muchísimas funciones y entre esas una principal es la solicitud de cupos ante la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, quien es, digamos, la cabeza a nivel mundial en materia de drogas. Estos cupos son solicitados entre junio y julio del año para ser autorizados por el fondo sobre los últimos días del año para utilizarse y distribuirse entre las personas que han solicitado cupos ordinarios antes del 30 de abril de cada año. Esa, digamos, es la fecha límite en la cual los solicitantes deben hacer ese requerimiento si así lo necesitan. Ahora, si no los requieren de esta manera, pueden solicitar cupos suplementarios en cualquier momento del año hasta antes del 30 de noviembre. ¿Por qué hasta antes del 30 de noviembre? Porque pues deben ser aprovechados durante el año que se les otorga el cupo. Entonces esto debe ser solicitado hasta esas fechas. Las clases de solicitudes tenemos 4. Por primera vez, que es la que normalmente conocemos, por recertificación o la que denominamos como renovación también, por modificación, por X, Y o Z cambios que se presenten dentro de la licencia ya emitida. Pueden presentarse en cambios de predio, pueden presentarse en cambios de representación legal, inclusión de predios, bueno, diferentes tipos de modificaciones. De modificación y la autorización extraordinaria, esta se expide considerando digamos, el comportamiento que ha llegado a tener la empresa, ¿sí? La empresa que ya ha sido licenciada. Si tiene alguna falla, si ha presentado algún inconveniente con el manejo de las semillas, del producto como tal, o del registro de los movimientos, puede llegar a tener una condición resolutoria que le permite la anulación, inclusive una falla muy grave dentro de la
del poseer la licencia. Dentro de los requisitos generales y específicos, bueno, algunos los encontramos dentro del decreto como tal, pero ya los técnicos específicamente se encuentran en la resolución 0577 de Minjusticia y en la resolución 2892 del Ministerio de Salud. La resolución 0578 y la 2891 nos hablan específicamente de costos, de cuánto nos puede costar la licencia, de cuánto nos puede costar los trámites de modificación, inclusive cualquiera de las clases de solicitudes. Esta resolución 2891 y 28, específicamente la 2892 que habla sobre temas de requisitos técnicos, aplica igual para el INVIMA porque pues el INVIMA es quien ahora está emitiendo la licencia. Por parte de los ministerios y las entidades relacionadas, allí ellos toman las decisiones de aprobar, de negar o de archivar conforme la solicitud o la documentación que el solicitante ha enviado. En cuanto al desistimiento, se puede hacer desistimiento en cualquier momento dentro de la solicitud. No necesito seguir con la solicitud, desisto de continuar con el trámite. Y en la cancelación a solicitud de parte, en cualquier momento se puede pues, solicitar la cancelación de la licencia. En cuanto a pequeños y medianos cultivadores, hay unos puntos de alguna manera beneficiosos para ellos. Deberían haber más, pero pues son los que están especificados en el decreto. Deben estar inscritos en el listado para catalogarse como pequeño y mediano cultivador ante un listado en el Ministerio de Justicia. A diferencia de las personas, de los demás licenciatarios, los pequeños y medianos cultivadores, su licencia se puede extender hasta por 2 años, cumpliendo claramente con los requisitos. Tanto los entes territoriales en conjunto con los ministerios pueden o están en la obligación de realizar capacitaciones a las organizaciones asociativas específicamente relacionadas con la solicitud de la licencia. Otro, bueno, entre comillas, digamos, beneficio que tienen los pequeños y medianos cultivadores es que los titulares de la licencia de fabricación transformarán al menos 10% del cupo asignado a los pequeños y medianos. De lo contrario, se tendrá que generar una declaración juramentada que compruebe esa imposibilidad de no, pues evidentemente de no llevarlo a cabo, de no hacerlo. Esto en cuanto a pequeños y medianos cultivadores, como lo mencioné anteriormente, en la resolución 0579, allí encontramos todos los temas relacionados al control de los pequeños y medianos cultivadores, pues para que ustedes lo tengan en mente. ¿Qué son las fórmulas magistrales? Bueno, todas estas fórmulas magistrales es un tema bastante juicioso de atender. Toda vez que no se elaboran sin una prescripción médica, ¿sí? El médico debe elaborar su fórmula magistral única y exclusivamente para una persona, para un paciente, dependiendo de la enfermedad que pueda llegar a tener esta persona. Pueden hacerse visitas médicas para ofrecer los servicios de fabricación de las fórmulas. Y hay un punto importante y es que no se pueden promocionar ni publicitar, ¿sí? Estas fórmulas son únicas. Esto no es que el médico haga una fórmula magistral para 50 100 personas. No, como lo he mencionado, es por paciente específico. ¿Quiénes las realizan? ¿Quiénes las elaboran? Los laboratorios farmacéuticos que estén inscritos ante el Fondo Nacional de Estupefacientes, quienes se hayan sometido a todos los trámites ante el Fondo Nacional de Estupefacientes y que por lo tanto tengan las buenas prácticas de elaboración que emite el INVIMA. Para estas fórmulas magistrales, las materias primas que son utilizadas solo pueden ser utilizadas o proveídas más bien por personas que tienen personas naturales o jurídicas que hayan poseído la licencia, que tengan la licencia y que se hayan sometido al proceso de asignación de cupos. Bueno, ya esto hasta aquí respecto de la regulación, ya pasamos aquí a hablar un poco sobre el proceso productivo del cannabis. Ustedes pueden ver aquí la cadena de industrialización del cannabis medicinal. Empezamos con la fuente semillera,
¿sí? Más adelante pues la comentaré de qué se trata. Vienen aquí unas pruebas de evaluación agronómica que se le hacen a estas semillas. Estas semillas pasan unos procesos de regulación de alguna manera ante el ICA. Se hace el proceso de cultivo, se obtiene una cosecha, se obtiene una materia prima que es la que vamos a utilizar para elaborar los productos o los diferentes derivados del cannabis, los cuales pueden ser dispuestos para fines de exportación o para usos médicos nacional. Tanto las preparaciones magistrales como las que ha mencionado, como todos los medicamentos que se puedan surgir de ella, bajo un registro sanitario emitido por el INVIMA. ¿Con el fin de qué? De llegar a un usuario final con prescripción o de acuerdo a la medicación que se requiera. Ya hablando específicamente del cultivo de plantas de cannabis, aquí voy a ser bastante general porque sí, el tema del cultivo es bastante amplio. Voy a tocar los puntos principales, o más bien las fases que se incluyen dentro de este proceso. Pero primero les voy a comentar la fuente semillera que es. La fuente semillera son todas estas semillas que estaban preexistentes en el país por importaciones que se hayan hecho o por cultivos inclusive de indígenas que hayan manejado, toda la comunidad indígena que hayan manejado sus semillas ancestralmente. Hasta el 31 de diciembre del 2018 se podía registrar esta fuente semillera ante el ICA. Quienes no o quienes requieran en este momento entrar en el proceso de cultivo ya no pueden pues, poseer esa fuente semillera, entonces lo que se tendría que hacer aquí es buscar un proveedor que se haya sometido a todos estos procesos del ICA y que adicionalmente haya obtenido el registro de estas semillas en el registro, en el registro nacional de cultivares. Eso en cuanto a la fuente semillera. Bueno, existen diferentes tipos de plantas de cannabis, ya entrando en materia de cultivo. Las indica, sativa, rudelaris y cualquier variación híbrida que surja de estas tres. La que normalmente se utiliza o la que se ha conocido, que ha sido utilizada por tiempo para la producción o fabricación de derivados, ha sido la sativa, por digamos, los componentes, más que los componentes, por la presentación, ¿sí? Es una hoja alta, es una planta alta, perdón, y tiene hojas muy delgadas, ¿sí? A raíz de esto se ha venido utilizando la sativa, sin digamos, dejar de lado la indica y la rudelaris, que a pesar de que tienen rendimientos muy bajos, sigue siendo utilizadas. Hay que aclarar que los términos indica y sativa no son exactamente precisos para predecir un producto final de cannabis. ¿Por qué? Pues las semillas se someten a estudios genéticos bajo sus fichas técnicas, bajo una serie de condiciones de características para poder ser utilizadas ya finalmente en el proceso de siembra, de cosecha y de fabricación de derivados. Hay varios tipos de cultivo que se conocen, pero pues en la actualidad los más utilizados son al aire libre y en interiores. Hay unas características específicas de al aire libre y es que la cantidad de flores cosechadas es mayor, pero permite solo una cosecha al año. ¿Sí? La infraestructura no se requiere, pues precisamente porque el uso es directo sobre el suelo. Sin embargo, tiene unos comportamientos complicados, más bien es unas condiciones complicadas, porque hay un riego excesivo de humedad, de agua, y evidentemente el daño climático puede afectar el crecimiento de la floración. En interior podemos ver normalmente en invernadero el cultivo. Allí hay una infraestructura especial, se obtiene un producto de calidad y bajo características que pueden ser controladas, ¿sí? De acuerdo a la necesidad que se tenga. Se pueden modificar la temperatura, el tiempo de crecimiento, de floración, de acuerdo a la luz, a la humedad. Bueno, permite cosechar más rápidamente y varias cosechas al año. En cuanto al proceso de germinación, bueno, allí en este proceso de germinación se obtiene al finalizar una plántula, ¿sí? Se necesitan verificar las condiciones de humedad, de oxigenación, la temperatura promedio
que se requiere para llevar este proceso está entre 21 y 24 grados centígrados, inclusive pasa a 25 grados centígrados. El sistema más sencillo de germinación es sembrar en una maceta, sin embargo, en muchas ocasiones se puede hacer a través de una servilleta. ¿Para qué? Para ver el crecimiento de la raíz y no afectarla directamente. Dependiendo del tipo de variedad, de calidad y de antigüedad de la semilla, esta puede germinar más rápidamente que otras. Sin embargo, el tiempo de promedio de germinación está entre 1 y 15 días. Y una vez se abren las semillas, se deben trasplantarlas de inmediato, pues para no perder las condiciones que se necesitan al finalizar el proceso. Pasa a una fase de crecimiento cuya fase es la más importante, es la central. Allí la planta ya adquiere su morfología, su tamaño. El fotoperiodo en esta fase es mucho mayor o de interés, o hay que ponerle un poco más de cuidado a este fotoperiodo respecto de la fase anterior y de las fases que vienen. Varía dependiendo claramente del tipo de semilla, de la variedad y del cultivo. Se sugiere un fotoperiodo de 18 horas luz y 6 de oscuridad al día, ¿no? Esto es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque se va a ver reflejado en la floración cuando se obtengan los cogollos que se requieren. El tiempo de crecimiento pues realmente es difícil de estandarizar debido a los factores vegetativos, condiciones externas, temas ambientales. Igual el tema de la semilla, el tipo de semilla también se puede afectar, al igual que, que la variedad del tipo de cultivo que se maneja. Sin embargo, pues se tiene conocimiento de que las plantas autoflorecientes y las feminizadas pues están más o menos en un promedio entre 3 y 9 semanas. Cuando se vea una talla adecuada y las primeras inflorescencias, es importante considerarlo y se debe cambiar el fotoperiodo para comenzar el ciclo de floración, que es el que continúa. En esta fase, la floración es el primer vistazo del producto final, ya que la flor pequeñita que se está viendo es la que se va a convertir en el brote, que será similar a los cogollos de la planta inicial. Allí se van a determinar o se van a ver claramente los tricomas, que son como pelitos brillantes que cubren a la planta, y allí este tricoma contiene glándulas resinosas que crean a los flavonoides, a los cannabinoides y a los terpenos, que es lo que realmente nosotros buscamos en el proceso de producción de aceites, en la extracción de aceites. Los flavonoides claramente son pigmentos que protegen a la planta y le dan un color. Los cannabinoides como el THC, el CBD, el CBN, que son los necesarios en el proceso, y los terpenos que finalmente le dan el aroma a la planta. Si nosotros vemos dentro del crecimiento de la primera florecita, allí determinamos qué tipo de planta está creciendo, si una femenina, si una hembra, si una macho, o si son hermafroditas. Si son femeninas, son las plantitas que nosotros necesitamos para nuestro proceso, considerando que pues que son ellas las que nos van a dar todas las condiciones para llevarla al proceso final de producción. Si son plantas macho o hermafroditas, pese a que su rendimiento o pese a que son utilizadas, el rendimiento realmente que necesitamos es muy bajito. Entonces esas no se utilizan normalmente. En interior se suele usar un fotoperiodo de 12 a 12 horas para florar. Y la duración de la noche necesaria para desencadenar la floración no es igual para todas las variedades. Sin embargo, se considera que esta floración se da de 10 a 12 horas. Finalmente se obtiene la cosecha. Como sabemos que la cosecha está lista para tomarla? Allí los tricomas en las flores generalmente cambian de blanco a marrón, y cuando están bien maduritos ya los podemos cortar. Hay que tener mucho cuidado con el corte, porque puede afectar el efecto psicoactivo que se provoca y que es lo que estamos buscando. Finalmente, y
Y pese a que el secado y el curado no hacen parte como tal del proceso de siembra y de cosecha, de siembra hasta la cosecha, sí es importante considerarlos porque a través del secado y del curado vamos a evitar el exceso de humedad, de bacterias, de moho sobre nuestro cogollo que va a ser realmente eh, cuidadito para poder llevarlo a la producción. Es recomendable retirarlo con cuidado, guardarlo en recipientes de cristal, toda vez que estos recipientes pues no son tóxicos, como por ejemplo el plástico u otros elementos. Esto con base en lo que es regulación y lo que es temas de cultivo. Con esto ya damos, digamos, paso a lo que es el proceso de fabricación, que en este caso Eduardo nos va a trabajar. Siguiendo ya el proceso de fabricación de derivados, como tal, la producción de aceites de cannabis, pasamos entonces a ver un diagrama general de lo que es el proceso de producción. Ya teniendo la flor seca, se le hace una molienda para tener un granulado de flor de cannabis. Este pasa a un proceso de extracción, que puede ser por diferentes solventes, y más adelante lo veremos. Aquí tenemos un primer aceite de extracción, al cual se le va a hacer un proceso de bunterizado, que es quitarle las ceras y grasas que se han podido extraer. Esto puede ser un primer producto, subproducto con valor agregado, si lo queremos. Pasará después a una recuperación del solvente. En el gráfico está exactamente una rotoevaporación. Y allí, después de la recuperación del solvente, tenemos nuestro primer producto de interés, un aceite de cannabis full spectrum. Full spectrum, ¿qué quiere decir? Con todos los cannabinoides de extracción. ¿Esto por qué? Porque podemos tener una aplicación que necesite todo el conjunto de cannabis para aprovechar el efecto séquito que tienen los cannabis en su conjunto, en algunas, para mejorar, la salud y como efecto terapéutico en el sistema endocannabinoide del cuerpo humano. Aquí también vamos a obtener los residuos de solvente que pueden haber quedado después de la recuperación y otros productos como impurezas y demás. Si ya queremos obtener aceites mucho más altos en pureza, mucho más específicos, se le hacen procesos de extracción, de destilación, perdón, procesos de cristalización, de cromatografía para tener productos con mucha mayor potencia, con mucha mayor pureza y mucho más específicos. Siguiente, por favor. Esta es la generalidad del proceso de producción. Vamos a explicar brevemente y muy a grosso modo cada una de las etapas. Quisiéramos ahondar más, pero pues por tiempo vamos a pasarlo muy por encima. Primero, pues obviamente se tiene que hacer una preparación del muestreo y un análisis de calidad del material vegetal. Es importantísimo esto para saber cómo nos llega el material vegetal. No, vamos a mirar que tenga una baja humedad, que tenga una baja contenido de pesticidas, si se le adicionaron en el proceso de cultivo, y lo que más nos interesa, una alta concentración de los cannabinoides, CBD, THC generalmente, ya sea en su forma neutra o en su forma ácida. Ahorita les explico qué es eso. La molienda, la idea de la molienda es aumentar el área superficial para hacer un mejor proceso de extracción, y lo que se busca es aumentar esta área, pero sin dañar el perfil químico de la planta. Las variables que tenemos que tener en cuenta es el tiempo de residencia en el molino, el tamaño de partícula deseado y la velocidad de flujo para que no vayamos a tener el primer cuello de botella del proceso. Siguiente, por favor. Seguimos con la descarboxilación. La descarboxilación puede hacerse aquí en este punto, en la planta, en el granulado de cannabis o en los aceites. La descarboxilación es como su nombre lo dice, quitar el grupo carboxilo que está presente en los cannabinoides en la planta y pasarlo a su forma activa, que es descarboxilado. Esto es función de la temperatura y del tiempo, y pues hay que tener en cuenta que no podemos excedernos en estas dos variables, porque si no vamos de pronto a carbonizar el material vegetal y vamos a perder
las sustancias de interés, que son en este caso los cannabinoides, los terpenos y los flavonoides. Siguiente, por favor. Aquí vemos el efecto de la temperatura y el tiempo en el proceso de descarboxilación, tanto en cannabinoides y la siguiente slide para terpenos, para los terpenos. En esto vemos que tenemos 3 tratamientos, un tratamiento control y uno a una temperatura y poco tiempo y otro a un poco más de tiempo y temperaturas más elevadas. Lo que podemos ver es que en los cannabinoides, a medida con el tratamiento más agresivo, va aumentando la cantidad de la especie no carboxilada, que es la que nos interesa. Más que todo en el THC, pero también en los otros 2 cannabinoides, pero en especial en el THC. En estas siguientes 2 gráficas vemos el efecto sobre los terpenos, tanto en los livianos como en los pesados. Entonces hay que buscar un balance, una temperatura y un tiempo preciso para que aumente, tengamos la especie descarboxilada, pero no vayamos a perder los terpenos, que puede ser un subproducto de interés. En estas gráficas vemos el efecto del tiempo y de la temperatura en la activación de las especies descarboxiladas. Las verdes, los puntos verdes son las especies descarboxiladas, los rojos son las especies carboxiladas. Vemos que a medida que avanza el tiempo se va disminuyendo la descarboxilada y vamos obteniendo las descarboxiladas, que son nuestras especies de interés en los 3 cannabinoides. Siguiente, por favor. Después de hacer la descarboxilación, en este caso del material vegetal, ya pasamos al proceso de extracción. Y la extracción, ¿cómo hacemos? Con solventes que nos puedan disolver, valga la redundancia, los cannabinoides de interés y que en un proceso posterior sean fáciles de separar de los cannabinoides. Generalmente se hace por evaporación para tener el extracto puro. Generalmente son solventes polares que disuelven los cannabinoides, ya sea de la forma ácida o en la forma neutra. Pueden ser alcoholes con cadenas de 2 a 5 carbonos, generalmente es el etanol, alcanos con cadenas de 4 a 12 carbonos, generalmente es hexano o butano, y lo que se ha utilizado últimamente es CO2 en su estado supercrítico. Los alcanos no son tan utilizados porque por problemas de seguridad en el proceso. Son muy explosivos, entonces hay que manejar, digamos que ciclos y circuitos de seguridad que pueden ser complejos y bastante costosos. Por último, hay que, en la medida de lo posible, si el proceso y si las condiciones lo requieren, tratar de hacer procesos a bajas temperaturas, más bajas de menos 20 grados centígrados, para evitarnos el proceso siguiente, que es el de buiterización. Siguiente. Aquí vemos un diagrama de una extracción con etanol, en este caso es con etanol en frío, con etanol a menos 40 grados centígrados, a presiones puede ser atmosféricas o vacío, con una relación, hay que tener en cuenta la relación de solvente con material vegetal y la concentración de etanol, generalmente es de 96% en adelante. Lo que se hace, muy rápidamente explicarlo, es un enfriamiento en un chiller del etanol, para después llevarlo a que bañe en el reactor una canasta con material vegetal particulado de cannabis. Puede ser por percolación, puede ser por ducha y recirculación, o puede ser por ducha y centrifugado, un reactor centrífugo en el cual va a salir el extracto de cannabis, que se hace un proceso de filtración, puede ser bastante riguroso, de 2, 3, 4 etapas, para quitar clorofila que pueda irse ahí, para quitar material vegetal del rastre. Y lo que se hace después es hacer un proceso de recuperación de solvente, en este caso por evaporación, y separarlo del extracto puro. Siguiente, por favor.
La otra extracción que se utiliza generalmente en la industria es extracción con CO2 supercrítico. Un fluido supercrítico que es, en el diagrama de la derecha vemos diagramas de presión y temperatura, donde tenemos los tres estados de una sustancia, fase sólida, líquida o gaseosa. Alcanzamos el punto triple, que es el de donde conviven las tres fases. Si seguimos aumentando presión y temperatura, llegamos al punto crítico, que es donde conviven la fase líquida y vapor, pero si seguimos aumentando vapor, pasamos a la fase supercrítica. ¿Esto qué es? Que la sustancia se puede comportar como vapor en algunos casos y como líquido en otros. Para el CO2, este punto crítico es a 31 grados centígrados y 74 bares. Después de estos valores, el CO2 mantiene la densidad del líquido, pero con una viscosidad de gas, lo que le da propiedades supremamente solventes para los cannabinoides. Y en el proceso, después, para recuperar el CO2, lo que se hace es disminuir la presión para llevarlo a su estado líquido. Siguiente, por favor. En esta gráfica vemos un diagrama del proceso con extracción supercrítica. Lo voy a mencionar muy rápidamente. Tenemos el CO2 en estado líquido, frío, lo comprimimos para aumentar su presión, después lo calentamos en la parte derecha inferior para ya llevarlo al estado supercrítico. Se hace pasar por en este caso, 2 etapas de extracción con cannabis. Ya en la parte de arriba, en amarillo, vemos que ya sale el fluido supercrítico con la mezcla de CO2 supercrítico con extracto. Se hace por medio de válvulas, se despresuriza, se calienta para mantenerlo como en estado de gas, y se pasan allá trampas para separarlo, el extracto del solvente. Puede ser por gravitación o por ciclones. Para que salga el extracto, se recoge el extracto, que lo vemos en verde en la parte de abajo. En la parte de arriba, en este caso son 2 etapas de separación. Y ya teniendo el CO2 vapor, se pasa por un condensador, donde lo vamos a pasar a la fase líquida y vuelve el proceso. En esta tabla vemos unos parámetros que se deben tener en cuenta para escoger el mejor método de extracción, el que se ajuste más a sus condiciones de proceso, a lo que usted necesita como calidad de cannabinoides que necesite al final del proceso, el rendimiento, la seguridad, la facilidad de la maquinaria. Pues esto, de acuerdo a sus necesidades, lo pondera y ahí escogerá el mejor método de extracción que le convenga. Siguiente, por favor. Después de la extracción viene el proceso de winterización, que es quitar las grasas y ceras que se pueden haber extraído. Esto se hace con etanol a muy bajas temperaturas, entre 20 y 80. Según la temperatura que usted coja entre este rango, pues será el tiempo de extracción, entre 12 y 48. Esto hace que pues, primero se caliente para diluir todas las ceras, se le echa el etanol para extraer esas ceras. Se debe mantener el enfriamiento más o menos entre 3 y 4 grados por hora hasta llegar a la temperatura deseada, y después se hace un proceso de filtración para retirar las ceras. Esto pues el fundamento teórico es el de la teoría del parámetro de solubilidad, que dice que parámetros de solubilidad de sustancias que estén muy cercanos son solubles entre sí, y esto hace que pues en la gráfica de la derecha vemos que a medida que vamos disminuyendo la temperatura, en el etanol se va a ir precipitando las ceras, y mucho más abajo se precipitarán las sustancias de interés. Entonces tenemos que tener en cuenta que no vayamos a bajar mucho la temperatura, porque si no precipitamos todo y estamos perdiendo las sustancias que queremos tener en el producto final. El filtrado, la separación de esas ceras, se puede hacer por filtro prensa o por filtro centrífuga.
y la idea es aumentar lo que más se pueda el área de filtración para separar lo más que se pueda y pues generalmente hacer una recirculación, hacer filtrado 2 o 3 veces para asegurar la separación de estos sustancias que no queremos. Siguiente, por favor. Por último, bueno, seguimos a la recuperación del solvente, que es para ya tener el extracto crudo. Esto se puede hacer esto se hace por evaporación sencilla, por un rotoevaporador o por un evaporador de película descendente, teniendo como variables de proceso temperatura, presión o revoluciones por minuto en este evaporador rotativo. Siguiente, por favor. Y el evaporador de película descendente es simplemente un tubo con tubos concéntricos en el interior que van a estar calentados, pasa el aceite por el exterior de esos tubos, al tener contacto con estos tubos calientes se va a evaporar el etanol, en este caso, y esto que nos genera que haya tiempos de exposición muy poquitos, muy menores, digámoslo así, un funcionamiento continuo y pues se puede agilizar el proceso de separación de solventes. Ya si queremos, y ahí pues en la etapa anterior tenemos el primer producto de interés que sería el aceite full spectrum. Si queremos aceites mucho más específicos, con mucha mayor pureza, se hacen procesos de destilación molecular para retirar los terpenos y alcanzamos aceites de 85-90 grados de pureza con baja viscosidad. Y si queremos seguir aumentando pureza y potencia, hacemos cristalización para obtener cristales de CBD generalmente con una pureza del 99,5 o cromatografía para ya tener los aislados como tal de cannabinoides con una mayor potencia cada uno. Siguiente, por favor. La destilación molecular pues se basa en la diferencia de puntos de ebullición de cada uno, pero entre cannabinoides y terpenos igual son bastante altos y muy cercanos. Entonces hay que tener en cuenta que debe hacerse a vacío pues para disminuir los puntos de ebullición y para tener la menor posibilidad de oxidación del producto por alta exposición al calor. Se pueden hacer por 3 clases de destilación, por ruta corta, por destilación fraccionada o por película única. El proceso de cristalización es tener cristales de CBD 99%, generalmente se hace cristalización y recristalización para obtener cristales uniformes de buen tamaño. Esto se hace con un solvente que pueda separar CBD en este caso, que generalmente es pentano o etano. Se bajan a temperaturas de aproximadamente entre menos 20 y menos 40 grados centígrados y se le hace un proceso de filtración para tener los cristales uniformes. Pues esto es un proceso, pues el proceso en general, que es una cristalización, la descarga, un lavado y hacer otro proceso de recristalización para tener cristales uniformes. ¿Sí? Y por último, pues una cromatografía, que pues como su fundamento lo dice, es aprovechar una fase inmóvil líquida que se pasa a través de una fase estacionaria, generalmente son columnas de cromatografía porosas que digamos que van a retener en tiempos diferentes la variedad de cannabinoides en este caso o de productos, y en cada uno va a salir en tiempos de retención diferentes. Vamos a tener ahí aislados de alta pureza y alta potencia, y esto se puede hacer por cromatografía flash o por extracción de fase sólida. Como tal, como lo mencioné a lo largo del proceso, se pueden obtener 5 productos, aceites full spectrum con toda la gama de cannabinoides, los terpenos en la separación, en la destilación, que pueden ser un producto de valor agregado o adicionárselos a los aceites al final, para tener condiciones características de los aceites, cristales de CBD o los aceites de los cannabinoides con alta potencia. Aquí cerramos lo que es el proceso productivo.
Y vamos a ya finalizar con el panorama, que creo que es algo importante, del sector en Colombia. Hay diferentes aspectos que nos afectan el panorama del sector del cannabis en Colombia. El marco regulatorio, a pesar de que es muy robusto y muy completo, está desarrollado. El modelo que se siguió fue fortalecer la industria farmacéutica a base de cannabis, y esto lo que hace es que necesitemos estándares de producción y estándares de calidad bastante altos. Lo que necesita, lo que requiere una gran inversión, que de pronto pequeños y medianos productores y cultivadores lo tengan muy a la mano. Esto lo que ha hecho es que se aumente la inversión extranjera, y esto lo que hace que haya fugas de capital, primero que todo, del país, y fugas de conocimiento en el país, porque viene el capital extranjero con conocimiento, hacen producción acá, pero se llevan los productos para comercializarlos en sus países de origen. Eso es un gran problema que tenemos en este momento. Y pues genera incertidumbre de pequeños y medianos productores para meterse en el mercado, en el sector. Más o menos por un estudio de Asocolcana, la Asociación Colombiana de Empresas de Cannabis, nos dice que de todas las compañías que están en el sector, el 70% tienen mayoritariamente capital extranjero y solo el 30% tienen mayoritariamente capital nacional. Por otro lado, en el 2018 se formó una burbuja especulativa. ¿Por qué? Como lo mencionó Elizabeth, la JIFE, que es la encargada de dar los cupos de cannabis psicoactivo para cada uno de los países, en ese momento le dio a Colombia aproximadamente 40 toneladas de las 90 toneladas a nivel mundial. Siendo en ese año Colombia catalogada como el segundo productor de cannabis en el mundo. Eso no fue tan cierto, porque ese año los dos mayores productores, Australia, Estados Unidos y Canadá, los tres mayores, Australia, Estados Unidos y Canadá, no presentaron proyecciones para pedir cupos. Entonces salieron los tres más grandes, y por eso digamos que todo ese porcentaje se fue hacia Colombia y por eso se pudo decir que era el segundo mayor productor. Acaba de mencionar que los cupos son proyecciones de producción y de consumo que puede haber en el país. Esos son simplemente proyecciones que se querían tener, pero no quiere decir que en ese momento, y ni siquiera ahora en el 2021, Colombia esté preparado para producir esa cantidad de cannabis psicoactivo. Lo que hizo este anuncio y alguna desinformación de este cupo asignado fue generar la burbuja especulativa. Mucha gente se quería meter en el negocio, pero lo que pasó fue que los que tenían conocimiento en el trámite de licencias sacaron licencias, crearon empresas, y lo que se dedicaron fue a vender las empresas con sus licencias a grandes empresas nacionales o a inversores extranjeros. En este momento hay muchas empresas con licencias, pero que no han empezado a producir, o que han cultivado muy poco y producido muy poco, y que, por ejemplo, en fabricación de derivados hay muy pocas empresas que se dediquen como tal a fabricación de derivados. Lo que se está haciendo es una comercialización de empresas. Y pues hay que tener en cuenta que tener la licencia no quiere decir que usted tenga garantía de hacer parte del negocio. Tiene que tener el músculo técnico y financiero para hacer, por ejemplo, el proceso que acabamos de ver de fabricación de derivados, o montar un cultivo como lo explicó Elizabeth. Siguiente, por favor. Todo esto trajo que el mercado en los últimos 2 años no haya crecido muy poco, y las exportaciones hayan sido pocas también. También sustentado en que hay mucha burocracia en trámites de licencias, en trámites de cupos, en normas que haya que seguir para productos finales, en toda la cadena productiva, ¿no? No solo en la normativa, sino en cultivo, en fabricación e incluso en la comercialización de los productos. Como lo mencioné, pues no hay tanto músculo financiero, y pues
la solución es pedir créditos a entidades financieras. Pero las entidades financieras, por la satanización del sector, de que es cannabis, que puede ser legal o no legal, no hay la suficiente socialización, ellos a veces piensan que pueden estar financiando negocios ilícitos y no es tan fácil que hayan líneas de crédito para medianos y pequeños productores. Por otro lado, no hay como tal, aunque el marco regulatorio está basado en fortalecer la industria farmacéutica a base de cannabis, eso quedó en el papel, no se ha hecho contacto con la comunidad médica, no se ha socializado y tratado de desatanizar el uso y el consumo de productos a base de cannabis y estar como hacer una campaña para que tanto asociaciones médicas como EPS empiecen a ver el cannabis como una fuerte sustancia terapéutica, no solo en pequeñas dolencias, sino en grandes dolencias. Cáncer, esclerosis múltiple, Parkinson y demás, y que empiecen por lo menos a que se empiecen a generar estudios clínicos para así fortalecer también el último eslabón de esa cadena productiva, que sería la comercialización. Incluso también a la gente del común todavía tiene muchas reservas de consumir un medicamento a base de cannabis. Una de las empresas más grandes hizo un estudio e identificó que aproximadamente pueden haber 6 millones de pacientes potenciales en Colombia. Por último, pues con lo que pasó en el 2018 con el cupo de la JIFE, hay una incertidumbre porque se piensa que la JIFE va a reducir el cupo para Colombia en los próximos años, y esto también genera incertidumbre en las empresas que están metidas en el negocio, porque pues como en todos los sectores hay pesimistas que si dicen que se reduce el cupo, se van a caer el precio, se va a caer el mercado y se va a acabar el negocio en Colombia. Y estos pues son puras especulaciones. Para todos estos problemas que estoy mencionando, pues se necesitan retos, se necesitan mejorarlos, y pues aquí vemos una serie de acciones que se podrían implementar: simplificar y agilizar los trámites para ganar mayor competitividad interna y a nivel internacional, aclarar y definir conceptos que todos hablemos el mismo lenguaje en cuanto a buenas prácticas de agricultura, buenas prácticas de manufactura y buenas prácticas de laboratorio, para tener estándares de calidad altos y poder tanto colmar el mercado interno como el mercado internacional y hacer mayores exportaciones. Facilidad en el comercio exterior con productos de valor agregado. Esto quiere decir que metamos los productos a base de cannabis en el mayor número de tratados de libre comercio que se tienen con los diferentes países, y que esa sea una salida para comercializar y para ser más competitivos internacionalmente. Sensibilizar los transportes aéreos y terrestres y operaciones logísticos. Además que todo, en el cannabis psicoactivo hay muchas trabas en la salida del país, en las aduanas, en los transportes. Todavía hay mucha prevención con transportar este tipo de sustancias. Y pues como lo mencionaba, garantizarle tanto al paciente como a las empresas productoras de medicamentos, como las farmacéuticas, que haya disponibilidad para el uso de sustancias a base de cannabis. Y pues como lo mencioné, fortalecimiento de apoyo a los pequeños y medianos productores y asociaciones indígenas. Y todo esto, ¿para qué? Para alcanzar las proyecciones que, como popularmente se está llamando ahora la fiebre del oro verde, alcanzar las metas que se han propuesto para 21, 25 y 30, tanto en el mercado mundial como en el mercado interno. La del 21 se va a ver un poquito ralentizada hacia 23 más o menos, pero la idea es alcanzar estos valores
de exportaciones y generar empleo tanto en el país como a nivel mundial. Por último, les dejamos una frase de uno de los mayores investigadores en cannabis en el mundo, donde tenemos y resalta los grandes beneficios del cannabis que todavía nos falta por explorar. Muchísimas gracias, y en esta diapositiva pues tenemos todos los datos de contacto de la consultoría y los números de teléfono de Elizabeth y mías, por si quieres contactarlos para las asesorías y para todo lo que las dudas que tengan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elizabeth y Eduardo, y le doy la palabra a Claudia Prado, que quería mandarnos un mensaje sobre la empresa de ustedes. Adelante, Claudia. Buenas noches para todos. En nombre de Green Consulting, queremos agradecerles la presencia en esta charla, el interés que presentaron por este tipo de información, y queremos invitarlos a que conozcan nuestra página web. Ahí están los servicios que ofrecemos. Somos personas expertas en el tema de cannabis con fines medicinales y científicos, en el tema también de sustancias químicas controladas, y en el tema de medio ambiente. Entonces, simplemente pues agradecerles por su presencia e invitarlos a que conozcan nuestros servicios a través de la página web, que está, pues, como ya lo mostró Eduardo en la última diapositiva de la presentación. Ingeniero Francisco, si le parece, entonces procedemos con las preguntas que a lo largo de la charla pues vi que estaban en el chat. Sí, perfecto, y Gabriela nos va a colaborar con ello. Bueno, muy buenas noches a todos y muchísimas gracias a todo el equipo pues de Green Consulting. Vamos a compartir las preguntas de varios de ustedes. Entonces, para que cualquiera de los tres expositores nos pueda responder. ¿Cuánto es o cuál es la dosis mínima que una persona puede tener luego del proceso de extracción? Ok. Pues bueno, sabemos que la norma establece, en este momento no hay una autorización para fines recreacionales. El cannabis que se autoriza en este momento es específicamente para fines medicinales y científicos. No obstante, hay una dosis mínima que es 16 onzas, punto 16 onzas. No, sí son 16 onzas. Sin embargo, y como no se tiene autorizado los fines recreacionales, todas las personas, y como lo mencioné dentro de la regulación, existe el autocultivo, ¿no? El autocultivo permite manejar hasta 20 plantas de cannabis. ¿Sí? Después de 20 plantas ya es necesario obtener la licencia de cultivo, y si es el caso y así lo requieren, pues la licencia respectiva de fabricación para obtener pues lo que se necesite, o sea, productos terminados, o llevar a cabo solamente la extracción de los aceites, y a través de la extracción de los aceites obtener otro tipo de productos. Eso sería. Perfecto, muchas gracias. Hablando de licencias, estamos acá con una pregunta que nos indica cuánto está costando aproximadamente una licencia. Sí, más o menos hasta el año pasado, la licencia de fabricación de la licencia de cultivo de plantas de cannabis psicoactivo estaba alrededor de 33 millones de pesos. Quien la emite es el Ministerio de Justicia. Sin embargo, de la resolución 0578, allí se establecen una serie de condiciones para hacer pagos anuales, ¿sí? Considerando que la licencia tiene una vigencia de 5 años, se hacen pagos como por cuotas. Entonces, eso de alguna manera es la facilidad para cubrir todo este pago. La licencia de no psicoactivo tiene aproximadamente un costo de 14 millones de pesos. Y la licencia de fabricación de derivados
está, entiendo, sobre, digamos, la cuota inicial está sobre 4.900.000, más o menos. ¿Sí? Esos serían los costos. Sin embargo, pues se puede confirmar estos datos en la resolución 0578 del Ministerio de Justicia y en la 2891 del Ministerio de Salud. Muchas gracias. Por acá también nos preguntan, ¿qué tipo de asesoría requiere una empresa o emprendimiento que quiera elaborar productos medicinales para consumo humano? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Bueno, yo voy a contestar esa pregunta. La asesoría puede ser toda, o sea, desde el plan de negocios que usted quiera para su emprendimiento, cómo quiere, cuál es su capacidad de inversión, su capacidad de endeudamiento, se le puede hacer un plan de negocios para decirle, este es el tamaño puede ser el tamaño de su cultivo, que necesita, cuánto tiempo va a tener cuál es su tasa de retorno y cuánto tiempo va a recuperar la inversión. Y ahí usted tomaría la decisión si se mete en el negocio o no, y ahí ya empezaría el asesoramiento para todo el proceso de licenciamiento, cuáles licencias necesita usted, en cuánto tiempo se le demora, qué documentos debe adjuntar, bueno, todo el proceso de licenciamiento, y de la mano ir avanzando en ya la parte de montaje y puesta en marcha de cultivo, y si se requiere de fabricación de derivados, toda la parte de montaje y puesta en marcha de la planta de producción y fabricación de derivados, hasta llegar hasta donde quiera el cliente. O sea, puede manejar un pedacito de esa asesoría, toda la asesoría, solo las licencias, ahí sí, como dicen por ahí, para el gusto del cliente. Muchas gracias. Por acá nos hacen otra pregunta. Para la producción de bebidas infusionadas con CBD, ¿es necesario tener licencia? Para producir bebidas como tal, no. Necesita autorización y registro sanitario del INVIMA, como cualquier otra bebida de consumo masivo. Lo que pasa es que por ejemplo, el CBD, ¿dónde lo va a obtener? De un aceite que alguien lo fabricó, que alguien lo extrajo y lo purificó, y debe tener en cuenta que al proveedor que usted le compre ese aceite de CBD, él sí debe tener licencia. Y en el momento que usted le haga una visita al INVIMA o va a tener su registro, le van a pedir que su proveedor, que le demuestre que su proveedor tenga licencia de fabricación de derivados. Muchas gracias, Eduardo. Por acá hay otra pregunta y nos la hacía Francisco por si de pronto necesitamos contexto. Entonces, ¿no es posible una fórmula magistral genérica de cannabis no psicoactivo para uso de público en general? No, sencillamente las fórmulas magistrales digamos, son formuladas por un médico específicamente para un paciente. El paciente tiene una enfermedad X, Y o Z, y sobre esa enfermedad es autorizada esa fórmula magistral. No es que la fórmula sea para 50 o 100 personas que porque tienen el mismo problema, no. La fórmula magistral es elaborada para una sola persona, y quien la elabore debe estar, digamos, sometido a todos los procesos regulatorios del Fondo Nacional de Estupefacientes y del INVIMA, bajo las buenas prácticas de elaboración, que sencillamente así lo exige la norma, ¿no? Por otro lado, ya para tener una de consumo masivo, como lo llama el que formula la pregunta, eso ya es un medicamento, por definición, eso ya es un medicamento, y ya necesitaría estudios preclínicos y clínicos para asegurar que eso va a tratar eficientemente y sin ningún problema la valencia a la que vaya dirigida. Y eso ya es otro trámite con el INVIMA. Ok. Si se requiere generar una nueva
una nueva especie con cruces genéticos, por ejemplo, ¿qué otras normas o aspectos se deben cumplir o tener en cuenta? La pregunta, por favor, es que no alcanzamos a escuchar. Si se quiere generar una nueva especie con cruces genéticos, por ejemplo, ¿qué otras normas o aspectos se deben cumplir? Esto ya es como tal con el ICA, cruces genéticos y demás deben estar apoyados en una investigación científica. Requerirían, pruebas de evaluación agronómica de la nueva especie, de la semilla de la nueva especie, y además registrarse como productor y como productor en la modalidad de fitomejoramiento. Ok. ¿Cuál es la separación entre plantas? Nos hacían por acá la pregunta. ¿Cuál es la separación entre plantas? No sé si de pronto David quiere dar un poco de contexto sobre la pregunta o la entiende. Sí, sería mejor que la explicara porque no se comprende. David, ¿puedes abrir por favor tu micrófono para contextualizar la pregunta? Bueno, va relacionada más que todo a la parte de cultivo y es qué espaciamiento se requiere entre plantas cuando se va a hacer el cultivo. Muchas gracias, David. De la densidad de cultivo que usted quiera en su predio. Se pueden manejar desde 5.000 plantas por hectárea hasta 14.000 plantas por hectárea. Generalmente está, pues para empezar, se podrían manejar unas 7.000, 8.000 plantas por hectárea. Pero digamos que un espaciamiento como tal serían más o menos unos 30 centímetros de separación por planta. El fluido supercrítico, en este caso estábamos hablando del CO2, no aumenta la degradación de las moléculas de interés. No, de hecho una de las ventajas, como lo pasamos como muy rápido por temas de tiempo, una de las ventajas que tiene el fluido supercrítico, en este caso CO2, es que sirve simplemente de solvente, o sea, disuelve los cannabinoides y la otra gran ventaja es que es fácil su separación. Hay que tener mucho cuidado con las variables de proceso, presión y temperatura, que las presiones y temperaturas que se manejen en el proceso no vayan a cruzarse con las presiones de vapor, con las presiones de bulbo húmedo y bulbo seco de los cannabinoides. Muchas gracias. En esa misma línea nos hacen la siguiente pregunta porque es de la parte del proceso. ¿Cuál es el tamaño de partícula de la etapa de molienda? Generalmente se manejan menores a 3 milímetros, está entre 1 y 2 milímetros según el proceso de extracción que usted quiera y que es el que más se le ajuste, pero para empezar puede ser 2 milímetros. Ok. ¿Qué pesticidas se usan o son requeridos? Bueno, en cultivos de cannabis, sobre todo en el exterior, pueden surgir diferentes tipos de plagas, insectos o hongos, inclusive patógenos, de diferentes tipos que dañan las plantas. Se sugiere o se recomienda utilizar insecticidas y fungicidas biológicos que no suelen dejar nada de residuo y pueden ser usados durante cualquier fase del cultivo. Ok, muchísimas gracias. ¿Qué sistema de control se utiliza en la destilación molecular?
Bueno, esta es una pregunta ya bastante, pues no compleja, pero sí muy específica. Generalmente se tienen controladores tipo switch on-off, que uno les setea temperaturas tanto del hervidor como del condensador. Hay que tener en cuenta lo que yo les decía de las cercanías en los puntos de ebullición de pares de parejas de cannabinoide-terpeno. Generalmente lo que se usan son destilaciones fraccionadas que vamos a tener como un control de temperaturas muy cercanas, pero esto es un problema que tenemos, que surge en la destilación molecular. Bueno, dicen por aquí, ¿cómo se encuentra la demanda a nivel internacional y nacional del producto final, supongo yo? Yo les mencioné en la última parte que el mercado ahorita está ralentizado mucho más después de la pandemia. Lo menciono, bueno, una de las causas es hubo proliferación de trámites de licencia, pero todavía, o sea, ahorita hay mucha empresa dedicada a cultivo, poca empresa dedicada a fabricación de derivados. Aquí hay mucha mano de obra calificada, hay mucha gente muy pila que sabe mucho, pero uno de los inconvenientes, uno es el capital, y dos, la gente no sé por qué no se quiere meter. Entonces, el mensaje es, emprendamos, lancémonos al agua, hagámosle, no dejemos que vengan de inversiones extranjeros, hagan las cosas acá y se lleven el dinero y el conocimiento. El mercado ahorita está difícil. De hecho, los cultivadores estaban, y una de las modificaciones al decreto 613 fue pedir que se autorizara la exportación de flor seca. No está autorizada hasta el momento. ¿Por qué? Porque el mercado interno está, digamos que muy ralentizado. Y lo que se quiere es tener esas existencias, poderlas vender al exterior. Pero lo que hay que tener en cuenta es que en el exterior, pues los estándares de calidad son mucho más altos y hay que certificarse en agricultura verde, por ejemplo. Okay. En cuanto a extractos, internamente casi no hay salida y lo mejor es pensar en exportarlo a Europa o Canadá. Eduardo, muchas gracias. Voy a hacer la última pregunta porque por temas de tiempo pues no nos da para abarcar como las otras 7, 8 que nos quedan. Nosotros se las podemos enviar, si ustedes no las responden se las enviamos pues a los conferencistas, y es si el cannabis medicinal se puede convertir en cannabis recreativo. Esto lleva detrás una discusión muy fuerte y se ha dado por muchos años en el país. No, pues mi respuesta sería no, porque el cannabis medicinal ya tiene, si vamos a hablar de aislados, ya tiene una potencia muy, digamos que está controlado. La potencia no puede ser un THC más del 1% el material vegetal, pero el INVIMA lo tiene muy controlado única y exclusivamente como cannabis para uso medicinal, que sea la licencia de fabricación de derivados lo que hace es generar la materia prima o para fórmulas magistrales o para medicamentos o para bebidas a base de cannabis medicinal.
En Colombia todavía no está autorizado, por ejemplo, el uso de vaporizadores a base de cannabis. No está autorizado, sí se está comercializando, pero no estaría autorizado como tal. Entonces, yo creo que eso es andar por una línea delgada de decir, produzco para fines medicinales, pero puedo usarlo para fines recreativos. Eso ya, pues, tiene discusiones éticas y médicas mucho más de fondo, que serán tema de discusiones posteriores. Bueno, nosotros como desde la Sociedad de Ingenieros Químicos les queremos agradecer por esta charla tan interesante, tan completa y con tanto detalle. Para todos los asistentes, las preguntas que no se terminaron de responder se las vamos a enviar al equipo de Green Consulting y se las estaremos compartiendo, al igual que el video, porque de pronto quieren recordar algunos de los conceptos vistos. Esperamos contar con ustedes pues, en nuestras próximas charlas que prontamente estaremos compartiendo. De nuevo desde la Junta Directiva de la Sociedad les agradecemos. Francisco, no sé si quieres cerrar con algo y para dar por terminado esta sesión. Muchas gracias de nuevo. No, para Eduardo, Elizabeth y Claudia, muchísimas gracias. Ha sido una charla muy interesante. Esta es de las charlas más largas que hemos tenido, pero casi que da oportunidad para un segundo round, un segundo tema, porque es un tema apasionante, muy interesante. Les agradecemos mucho por habernos compartido sus conocimientos y por saber que contamos con ustedes para los que están interesados en emprender en este campo. Tuvimos más de 35 asistentes, 36 en la noche. Entonces, muchísimas gracias y estaremos en contacto y por favor cuente con nosotros para próximas ocasiones. Mil gracias y gracias a todos los participantes. Ingeniero.